Mis amados hermanos, buenos días. Nuevamente animados por lo que Él hace de nosotros, lo que Él es. Cada mañana nos levantamos con esa misma entereza, fuerza y ánimo, independientemente de lo que tengamos por delante. Somos conducidos por su palabra, somos llevados por su palabra, somos determinados por su palabra. Abraham fue lo que fue porque Dios lo dijo. No fue la gran enseñanza de su padre, no fue la obra de fe hecha por Dios en su padre Taré, fue lo que Dios quiso hacer de él. Y así como Abraham, así igualmente Moisés, nacido en una circunstancia totalmente difícil, adversa, si nosotros nos trasladásemos a ese mundo, a ese tiempo, era mucho más complicado que el que nosotros estamos viviendo. Nosotros viviendo debacles económicas, quizás pestes, pero ellos constantemente enfrentaban la muerte. La espada de Faraón estaba sobre cada niño que nacía, sobre cada hijo de Israel que se levantaba. ¿Por qué? Porque habría de cumplirse un propósito. Dios estaba multiplicando a ese pueblo en aquella tierra y después de la multiplicación de ese pueblo vendría la unidad nacional que les haría dar un sentido y propósito a aquellas promesas que Dios había hecho a Abraham. Así como ellos, así nosotros somos llevados, determinados por una palabra que Dios ha dicho y una palabra que tiene un cumplimiento. Te invito por favor a que vayamos a una cita que se encuentra en el libro del profeta Daniel. El día de ayer veíamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No temas, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darle a ti, darte a mí, darnos el reino, daros el reino. A mi Padre le ha placido, es el ejercicio de su voluntad. Libro de Daniel, versículo 18 va a ser la clave. Nosotros vamos a empezar a leer desde el versículo 3, el capítulo 7. Estaba yo mirando sobre las nubes del cielo, leo en la versión siríaca. Estaba yo mirando sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, La vida de Daniel en este reino de Babilonia era una vida relativamente cómoda, pero no por estar en la comodidad de lo temporal. Él estaba en la comodidad de lo espiritual. No. Su vida estaba cómoda aquí en la tierra, mas sin embargo su espíritu estaba inquieto, su espíritu aguardaba y esperaba las promesas de Dios. Esa no era la tierra a la cual Dios le había llevado para permanecer allí. Su cuerpo estaba allí, mas su corazón estaba en Jerusalén. Así como nosotros caminamos sobre esta tierra, nuestros cuerpos caminan sobre esta tierra, aunque nuestros pies en el espíritu caminan hacia la eternidad. Nuestros pensamientos tienen que abordar situaciones terrenas, pero los pensamientos de nuestro corazón están dados hacia lo eterno. Nuestro mirar puede percibir las cosas naturales, pero nuestro mirar espiritual está basado en lo que no se ve, lo que es eterno, lo que no es temporal, lo que permanece para siempre. Y eso que no vemos es más real que lo que vemos igualmente aquí. ¿Por qué? Porque lo real de aquí perecerá, pero lo real de la eternidad permanecerá. Así estaba Daniel viviendo en esa misma condición en la cual nosotros nos encontramos. Estaba yo mirando sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Como un hijo de hombre. No es el hijo del hombre, es el hijo de Dios. Él lo veía como que venía. Hace 2000 años, un poquito más, Él vino y se manifestó. Él ya vino, Él ascendió. Y nosotros nos encontramos casi en la misma situación de Daniel, con nuestros ojos puestos hacia el cielo, esperando que Él venga. La diferencia es que Él ya vino y pagó por nuestros pecados y nos ha dado la seguridad de que esto que vio Daniel ya existe para ellos y para nosotros. Hermosura de la palabra cuando tiene su cumplimiento. Por eso hemos dicho en esta semana, llevados por su palabra. Que te anime, hermano, no el hecho de lo que ves sobre esta tierra, que te anime lo que Él nos dará, porque solamente la palabra de Cristo, la palabra de Dios tiene un cumplimiento y eso será efectivo. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Él determine. Dice, veía a como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días. Llegó hasta el anciano de días. ¿Quién puede entrar
ante el trono de Dios? ¿Quién puede llegar ante el Dios eterno? ¿Quién puede llegar ante la majestuosidad, ante la grandeza de la justicia y de la santidad? ¿Quién puede acercarse a Dios? Desde aquí nos está hablando la Escritura de quién es aquel que se estaba acercando. Ninguno ha podido ver a Dios. Y sin embargo, él como un hijo de hombre se acercó. ¿Por qué? Porque no era hombre. Él era Dios, el Dios del universo. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron ante él. Y a él. ¿Quién es él? El que vino y nos rescató. ¿Quién es él? El que murió por nosotros. ¿Quién es él? El que se dio por nuestras iniquidades. ¿Quién es él? El que dejó su trono para llevarnos nosotros a ese trono de gloria. Y a él se le otorgó, ¿qué dice la Escritura? Dominio, gloria y un reino, a fin de que le sirvieran todos los pueblos y las naciones y lenguas. Todo le servirá, porque todo fue creado por medio de él y para él, y todo le servirá. Pero llevado el propósito eterno de Cristo a este tiempo, Daniel solamente lo veía venir. Su dominio será un dominio eterno y nunca dejará de ser, y su reino no será destruido. Dice la versión hebrea, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué? Porque nos habla las visiones de Daniel de aquellos reinos que vendrían, a saber, babilónico, medo-persa, griego, romano. Esos reinos vendrían, pero no permanecerían. El reino que vendría y en el cual nosotros estamos y al que hemos sido llamados es un reino que permanecerá y permanecerá para siempre y no será destruido. Por una sola razón, porque el rey es eterno. Y si el rey es eterno, su reino es eterno. Y si el rey es eterno, su reino es eterno, ¿cómo habrán de ser los súbditos? Eternos. Eternos. Por eso Él nos ha dado la eternidad. Porque su reino es eterno. ¿Te das cuenta dónde estamos? ¿Te das cuenta dónde estamos plantados? Pero estamos llevados ¿por qué? Esto es lo que nos anima. Estamos llevados por su palabra. No porque lo que nosotros queremos ser. No por lo que yo aspiro a ser. Como Esaú, que deseaba, lloró por aquella primogenitura, pero no le era dada, no le era entregada. La buscó con lágrimas, pero buscaba con lágrimas algo que no le había sido dado por Dios. Y nosotros nos sentimos agradecidos porque lo que somos y lo que nos espera no es algo que nosotros buscamos. Los hombres buscan reinos y expandir sus reinos. Augusto, los Césares, Napoleón en su tiempo, los medos en su tiempo, los persas en su tiempo, los babilonios en su tiempo, y hoy los imperios que existen, quizá no territoriales, pero sí económicos, políticos y ejercidos de maneras diversas. Pero esos reinos terminarán y vemos la decadencia de cada uno de ellos. Vemos cómo no permanecen y vemos el esfuerzo que hace por querer que permanezcan y los hacen permanecer a través de la fuerza, de las armas. Pero este reino en el cual nosotros estamos permanece por medio de la fuerza y del poder de la palabra de Dios. Del poder de la palabra de Dios. En ese reino estamos y dice la Escritura: en cuanto a mí, Daniel, estaba afligido en mi espíritu en medio de mi lecho y las visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces, acercándome a uno de los siervos, inquirí de él respecto a la verdad acerca de estas cosas, y él me dijo la verdad y me declaró la interpretación de aquellas cosas. La verdad. ¿En qué estamos fundamentados nosotros? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cómo vas a llegar a ese reino eterno? A través de Él, que es eterno, que ha puesto eternidad en nuestros corazones, que ha depositado su Espíritu Santo en este cuerpo terrenal, en este vaso de barro. Mas, sin embargo, llevamos dentro de nosotros al Espíritu de Dios. Somos templos del Espíritu de Dios, dice la palabra. La palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, yo lo creo.
Y no solamente lo creo, lo vivo, lo experimento. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de transformación, de vida, de renovación, de restauración, de fuerza, de ánimo, de poder. Quien se manifiesta, quien reparte sus dones, quien reparte su espíritu, quien nos anima, quien nos levanta, quien hace la obra de restauración. Es su espíritu, no hay duda, no hay duda. La obra del Señor crece por su espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí se manifiesta su eternidad. Qué tan grande es la promesa dada a nosotros hoy. Cualquiera podrá blasfemar contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esa es la grandeza de aquel que ha depositado no solamente su Espíritu, sino nos ha entregado a ese reino eterno. Seguimos, dice 17, diciéndome: estas 4 enormes bestias que viste son 4 reyes que surgirán de la tierra. Y aquí yo me detengo, y por eso el contexto en el que estamos manejando, porque surgirán reyes en la tierra. Pero, versículo 18, sin embargo, los santos del Altísimo. Hermano, yo quisiera que nos fuéramos en esta mañana con esta plena seguridad de nuestro corazón. Sin embargo, reinos vendrán, reyes se levantarán. Daniel estaba viendo el poder de aquellos reyes, estaba viendo lo que acontecería. Estamos hablando de cientos de años atrás de nosotros. Él en una tierra extraña. Él no estaba viendo el cumplimiento de estas cosas, inclusive ni siquiera lo vio, y le fue dicho que descansara porque al final de los tiempos se levantaría. Todavía al final, llevado Daniel por la palabra de Dios, le dijo: descansa, Daniel. Descansa, al final de los tiempos te levantarás. Y el Cristo ya vino. Y esta palabra que le fue a Daniel sigue pesando todavía en su corazón. Él ya está en la eternidad, pero llegará un tiempo en que en la resurrección de los muertos Él se levantará, pero se levantará para eternidad. Y entonces será consumado el plan y el propósito de Dios. Y a ese plan y a ese reino cada vez nosotros nos acercamos más. Si no es que bien el Señor dijo: el reino de Dios entre ustedes está, porque Él estaba en medio de ellos. Y el reino de Dios en nosotros está porque ha derramado su Espíritu Santo. Y somos uno, un pueblo, un reino sobre la tierra que no será destruido. El reino ya existe, el reino ya está. Falta el rey que viene a recoger a sus súbditos, y entonces en esa transformación realizará la obra de transformación de eternidad, y entonces el reino se manifestará, vendrá el milenio, vendrá el reino final, todo será destruido, los elementos serán fundidos. Apóstol Pedro, nos damos cuenta cómo la palabra nos lleva, cómo la palabra nos hace caminar en esa seguridad. Por eso debemos caminar en la firmeza de la palabra que Dios ha dado. Y esa palabra es la que nos determina, esa palabra es la que nos lleva, esa la palabra es la que nos alienta. No nos permite claudicar o desanimarnos, retroceder o detener nuestro avance por lo que vemos, sino por el contrario, es el reino que viene. Sin embargo, los santos del Altísimo recibirán el reino, poseerán el reino y tomarán posesión del reino. ¿Cómo dice la Escritura? Lo puedes revisar en una u otra versión. Las variantes te llevarán al mismo punto, porque es el mismo sentido. Tomarán y recibirán el reino eternamente y por siempre y para siempre. Como si hubiera alguna duda, utilizando el lenguaje hebreo de repetición poética para dar una firmeza, una reafirmación. Recibirán el reino eternamente, por siempre y para siempre. ¿Cuándo, amado hermano? ¿Cuándo? Una cita segunda a la cual me gustaría que arribáramos en esta mañana. Ayer fue Gálatas 3:29, hoy Gálatas 4:4. ¿Cuándo? Gálatas 4:4, pero al llegar el cumplimiento del tiempo. Ese, como hijo de hombre que vio Daniel, llegó un tiempo en que se manifestó. Ahora, apóstol Pablo habla a una congregación que estaba desviando sus pensamientos del centro, que era Cristo, y les habla, dice: pero al llegar el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su hijo nacido de mujer. Daniel lo vio. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Hermano, a nosotros no nos tocó el tiempo de haber estado cuando estaban los pastores. Si hubiera sido pastor o tú hubieras estado en ese tiempo, probablemente hubiera visto la manifestación gloriosa en aquella vigilia de la noche cuando ángeles anunciaron la venida del Hijo de Dios. Probablemente hubieras estado en el tiempo que Él hizo los milagros, pero no estuvimos allí. Pero aún así nos ha tocado el tiempo glorioso en los cuales vivimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Probablemente antes del Pentecostés algunos hermanos partieron y no les tocó la venida del Espíritu Santo, pero a nosotros nos ha tocado la venida del Espíritu Santo. Preguntarás, ¿por qué no me tocó vivir la época de milagros, de maravillas, de ver cómo Dios levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, que los paños, simplemente los paños sanaban a los enfermos, o la sombra de Pedro podías? ¡Qué grandes milagros, qué grandes milagros! Pero el gran milagro en el cual nosotros estamos viviendo es que hemos permanecido hoy en una obra de santificación del Espíritu Santo en vista del reino eterno que habrá de ser manifestado, y estamos viviendo los tiempos en los cuales el Señor dijo: hambres, guerras, rumores de guerras, pestes, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cuando unos estén apartándose, buscando lo suyo, buscando solamente hacer para sí, entonces cuando las lámparas de muchos empiecen a apagarse, cuando muchos estén durmiendo, entonces vendrá el Hijo de Dios. Cuando el amor de muchos se esté enfriando a consecuencia de la maldad, entonces el Hijo de Dios aparecerá. Estamos en esos tiempos. Qué bonito haber estado en los tiempos de los milagros, pero ahí te sentías animado. Pero en estos tiempos de escasez, en estos tiempos en que escasean los milagros y que muchos tratan solamente de fabricar un cristianismo que no existe, porque ahorita es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, así como lo fueron para Daniel. Pero ¿qué le alentó? La palabra. ¿Qué le alentó? El hecho de recibir esa porción de Dios en su corazón. No fueron grandes maravillas lo que Dios hizo en medio de Daniel, pero la grande maravilla fue la palabra y la visión que reveló a su corazón, y eso fue lo que lo sostuvo, igual que es lo que nos sostiene a nosotros en este tiempo. Así es que espera hoy no las manifestaciones por fuera, espera las manifestaciones de Dios a tu vida para que puedas sostenerte, para que no te puedas desviar. Porque ahí está la iglesia de Apocalipsis, 2 y 3 de Apocalipsis, todo lo que aconteció con ellos, falsas doctrinas, enfriamiento del amor, hermano, persecución, y muchos viniendo hacia atrás, muchos manchando sus vestiduras, otros retrocediendo, otros en frialdad, otros en tibieza. Esos son los tiempos que estamos viviendo, pero igualmente llamados ¿a qué? A seguir la palabra de su perseverancia como la siguió Daniel. Finalizamos, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Hemos sido redimidos tú y yo, es un tiempo diferente. Nuestro tiempo es tiempo de redención, no es tiempo de esclavitud, es tiempo de redención, es tiempo de santificación por el Espíritu Santo, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. ¡Qué glorioso! Yo quiero milagros. ¿Has recibido la adopción de hijo? ¿No es mucho más grande el ser hijo que ver un milagro? El milagro lo puedes ver, pero el mayor milagro es que seas constituido en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos. La adopción como hijos, por cuanto ustedes son hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, el cual clama: Padre, Padre, Padre mío, Padre nuestro. ¡Qué glorioso! Así es que sintámonos animados porque somos llevados por una palabra que Dios ha dicho, una palabra que ha tenido su cumplimiento, una palabra que dijo: después del babilonio vendrá el medo-persa, del medo-persa vendrán los griegos, de los griegos vendrá el romano, y después de aquel reino que será repartido entre los 10 dedos, entonces los cuernos, visiones, bestias, lo que sea, vendrá un reino que no será conmovido y el cual le será entregado a los santos. No temas, rebaño pequeño, no temas, porque a mi Padre le ha placido daros el reino.
Padre, oramos y le damos gracias a nuestro Dios. Padre, te doy gracias por la maravillosa seguridad de tu palabra, Señor, por la certeza eterna de tu palabra. Gracias, confiamos en ti y tú haces, Señor. Nos depositamos en ti y tú actúas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. No nos resta más en este día sino agradecer tu gloriosa presencia en nuestra vida a través del Espíritu Santo y la hora maravillosa de santificación en cada uno de nuestros corazones por esa bella palabra cumplida hoy en nuestro tiempo, el tiempo final, el tiempo de los gentiles entrando en su plenitud. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ánimo, fuerza, poder y fortaleza en Cristo. En Cristo hay victoria, en Cristo está la sanidad, en Cristo está la bendición, en Cristo está la provisión, en Cristo está el ánimo, en Cristo está toda la fortaleza de nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, el Señor me los bendiga. Yo los bendigo, así como lo estamos bendiciendo unos a otros. Les bendigo, les bendigo, les bendigo, les bendigo. Bendigamos en nuestro corazón, nuestras almas y nuestras vidas. Les dejamos porque a correr muchos a los trabajos. Dios les bendiga.